el Señor de los ejércitos. Sabemos que su presencia está en este lugar. ¿Dicen amén? Uno de los constantemente nos ha estado hablando nuestro Dios acerca de lo que está sucediendo, lo que va a suceder, porque dice en su palabra, cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, dice que iban a ser tiempos difíciles, complicados, adversos, a los cuales el pueblo de Dios se iba a enfrentar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 23. Vamos a leer varios versículos y estaremos recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Versículo 24: se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos das el privilegio de poder estar en tu casa, poder escuchar un mensaje. Te pedimos, mi Dios, que nos hables en esta noche. Queremos escuchar tu palabra. Por favor, mi Dios, que tu palabra en este día, en esta noche, pueda ser predicada, pueda ser enseñada, pueda ser mostrada, mi Dios, y seas tú, mi Dios, haciendo tu obra en nuestro corazón. Que tu palabra, mi Dios, cumpla con el propósito para lo cual tú la envías en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos pedirle a nuestro Padre Dios las virtudes que necesita nuestra alma para poner por obra su palabra. A la de 3. 1, 2, 3. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentar, tomar su asiento, hermanos, por favor. Estemos atentos a la enseñanza. En este pasaje, hermanos, la enseñanza yo le puse en los tiempos finales. Hay algunas cosas que estarán sucediendo, que ya están sucediendo y que se estarán manifestando en la congregación, en las familias, en los trabajos, en el gobierno. Y tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estar atentos a cada una de esas manifestaciones, porque son señales, son avisos, los cuales Dios nos está diciendo una vez más
que son tiempos finales. Y los tiempos finales está profetizado que iban a ser difíciles, iban a ser complicados, iban a ser adversos. Y tal vez, hermanos, la única manera que nosotros podemos, para poder mantenernos de pie, para poder mantenernos fieles al Dios eterno, es buscar más de Él, es estar atentos a su palabra, es leer la instrucción que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Y solamente de esa manera no vamos a ser engañados, no vamos a ser confundidos, no vamos a ser arrastrados hacia ese engaño que va o que ya está empezando a operar. Versículo Lucas 22-23 dice que ellos empezaron a discutir entre sí. Si quién de ellos sería el que iba a hacer esto, qué era lo que iban a hacer. Versículos anteriores, el Señor Jesús hablaba acerca de que lo iban a entregar. Y ellos empezaron a decir quién va a ser. Quiero imaginar, hermanos, que se empezaron a preguntar unos a otros. Y ahí estaba Judas. ¿Y tú quién crees, Judas, que será el que le va a entregar? ¿Qué respondería? Me imagino que se quedó callado. Pero enseguida, hermanos, habla acerca, dice que se suscitó también entre ellos un altercado, una discusión, dice una versión, una discusión muy acalorada. O sea que estuvo complicado el asunto. No fue una discusión cualquiera, no fue unos dimes y diretes que pudieran estar tranquilos. Tanto es así que dice que empezaron a hablar que quién iba a ser el mayor. ¿Y por qué? Porque en este tiempo, hermanos, ya el Señor Jesús había dicho que Él ya estaba por cumplir su tarea, estaba por cumplir el propósito que había venido a desarrollar aquí en la tierra, a morir por los pecados de toda la humanidad, entre los cuales estamos contemplados también nosotros. Y miren cómo es el ser humano, hermanos, porque hasta este momento, después de todo el tiempo que habían caminado con el Señor Jesús, no habían tomado en cuenta este asunto. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién se iba a quedar al frente? Y a veces ese es el comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque quiere tener el poder, quiere tener la primacía, quiere ser el que esté por encima de. Y Jesús se da cuenta de eso y Él les empieza a dar una cátedra, una enseñanza. Porque quiero pensar, hermanos, porque lo que empiezan a decir, que ellos querían establecer un reino o una autoridad parecida a la autoridad de aquí de la tierra, porque ahí empieza a decir, los gentiles se enseñorean de ellos, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. ¿De quién? De los que están bajo su autoridad. Dice, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. O sea, estoy aquí porque te estoy haciendo el bien. Estoy como autoridad porque yo, aunque los maltraten, aunque los traten de una manera terrible, pues dice, son llamados bienhechores. Y mire qué sigue diciendo. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. El ser humano siempre nos gusta recibir el reconocimiento. Nos gusta publicar nuestros éxitos, que sepa la gente quiénes somos, dónde andamos,
con quién estamos conviviendo, y más si es un personaje importante. Y se publica, si es, no sé, a lo que se dedica, pues es una persona famosa. Pero el Señor Jesús les enseña a esto a sus discípulos cómo tenía que ser el asunto. Dice, no, aquí no se trata de ser el mayor para ser servido. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que servir. ¿Quieres estar en una posición de privilegio? Sirve. Si se da cuenta, hermanos, aquí en esta casa, a todos los que servimos, a mí me gusta este término que usa nuestro pastor cuando dice, están en un privilegio, porque sí es un privilegio servir a los demás. Debe de ser un privilegio estar dispuestos a servir. Y a veces para muchos es incongruente, para muchos es difícil, para muchos es como que no. Y le sigue diciendo y pone un ejemplo, dice, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? Y ellos me imagino que hasta hicieron el que está a la mesa, el que está sentado, el que está esperando recibir. Dice, sin embargo, entre vosotros yo soy el que sirve, porque el Hijo del Hombre dice que no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y no solamente sirvió, hermanos, sino que dio su vida por cada uno de nosotros. Qué privilegio, qué servicio más grande hizo el Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros, el haber dado su vida, el haber ido a ese sacrificio, el haberse dado por completo para que ahora nosotros podamos tener salvación, poder tener acceso a la vida eterna. ¿Y cómo? ¿Qué era lo que estaban estos discípulos buscando? Estaban quebrantando algo que ellos, algo que se había practicado mucho durante el tiempo que estuvieron con el Señor Jesús, que era estar unidos, estar juntos, tener una misma visión, tener un mismo propósito, tener un mismo deseo en su corazón. Eso es la unidad. Cuando el salmista decía que era bueno que los hermanos habitaran juntos, y no nada más juntos, porque podemos estar juntos, pero si no hay armonía, el Señor no va a enviar la bendición ni la vida eterna. Y hay ejemplos de personas que están juntas. Puede que uno de esos, hermanos, sea nuestro matrimonio. Estamos juntos, pero estamos de acuerdo. Caminamos con una misma visión, caminamos con un mismo propósito, caminamos en unidad. Empezó una lucha entre los que quieren dominar, entre los que quieren ejercer el poder y entre los que no se quieren dejar, porque dice que discutían. Yo creo que cada quien empezó a exponer sus argumentos para decir, yo merezco ser el mayor, yo merezco tener el gobierno. Y cada uno presentaba sus argumentos, y por lo que se sigue leyendo en este pasaje, yo creo que el más aferrado debió haber sido Pedro, porque al final, versículo más adelante, le dice el Señor Jesús, Satanás me ha pedido para zarandearte. Podemos estar juntos,
pero no unidos. Estar juntos no garantiza que haya unidad. Cuando el Dios Todopoderoso instituyó el matrimonio y dijo que serían una sola carne, debemos de entender, todos aquellos que estamos casados, que tenemos este privilegio de tener una esposa, mujeres, un esposo, de que el hombre sin la mujer no está completo y la mujer sin el hombre no forman la unidad. No hay, no son uno. Por más que sumen, no va a haber la unidad. Qué importante, hermanos, es la unidad. En el Evangelio de Juan era la oración de Jesús, que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Porque Él sabía que si se resquebrajaba, si se rompía la unidad entre ellos, iban a venir las complicaciones, iban a venir momentos difíciles. Y Dios no quiere eso para su iglesia. Si Él ya hizo el sacrificio, Él ya fue a la cruz, Él ya hizo todo para que nosotros podamos estar bien. El reino dividido nunca va a prevalecer. La unidad va a garantizar la unidad y que haya acuerdo, la bendición y la vida eterna. Armonía, armonía. Ahí le puse una definición de armonía. Los que se dedican a tocar un instrumento saben que es una armonía. Pero en cuanto a la vida familiar, dice que se refiere que existe una estructura que garantice estabilidad emocional, seguridad con normas para desarrollar un comportamiento adecuado. Sí, porque cuando ya cada quien hace lo que quiere, ya no hay armonía. Cuando unos se van por un lado, otros se van por otro lado, ya se empieza a perder la armonía. Yo les escribí 3 versículos aquí donde el Señor Jesús está hablando acerca de cómo Él, el anhelo, el sueño, el deseo de nuestro Dios es de que haya unidad en la iglesia. Que cuando haya alguna diferencia, que cuando haya algún comportamiento que no sea adecuado, tengamos la capacidad del diálogo, reconociendo que somos los causantes de ese conflicto. Y a veces es difícil. ¿Por qué? Porque nadie quiere aceptar que se equivocó. En el matrimonio a veces son los conflictos a veces complicados porque el esposo quiere tener la razón y la esposa también. Y a veces tenemos que llegar a un acuerdo para que haya unidad, para que se manifieste también la armonía. Y sabemos que ahí va a estar seguro, garantizado, seguro que Dios va a enviar la bendición y la vida eterna. Dios está en este lugar y Él quiere bendecirte, Él quiere levantarte, Él quiere fortalecerte, Él quiere que tú reconozcamos que necesitamos de Él. Cada día que nosotros nos reunamos en este lugar, poder adorarle, poder exaltarle, poder glorificarle,
juntos, unánimes, reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso y que no hay nadie como Él. ¿Qué más pueden pasar en los tiempos finales? Podemos estar tomando decisiones equivocadas. Este pasaje, hermanos, hace tiempo, y ahí está en mi mente, en mi corazón. Y en Mateo 23:37, el Señor Jesús habla y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? No quisiste. ¿De quién fue? Responsabilidad de que no buscaran refugio, de que no buscaran protección. El pueblo. ¿Cuántos de aquí son de rancho? ¿De pueblo? De barrio no, porque eso está más complicado. Pero miren, hermanos, yo me acuerdo, yo soy de rancho La Aurora. Y ahí puse mínimo de que yo me acuerdo cuando era niño, joven, mínimo 3 veces la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Una es cuando ya es hora se acerca la noche y los pollitos buscan a su mamá y la mamá les da los cobija debajo de sus alas. La segunda es cuando llueve. Es impresionante, hermanos, cómo la gallina los cubre de la lluvia. Y la que les quiero comentar así más a detalle, la tercera es cuando chilla el gavilán. Eso de gavilán pollero, no crean que es un cuento, se hace una realidad. El gavilán pollero existe. Ustedes lo han escuchado a lo mejor en una canción o a lo mejor en no sé qué, y que se llevó no sé qué, a quién se llevó, pero se quedó sin. El gavilán, bueno, digo, yo me ponía a meditar, ¿no? El gavilán era pues, ¿cómo le podríamos decir? Pues anunciaba que ahí venía. Y miren, hermanos, cuando chillaba el gavilán, la gallina abre sus alas y todos empiezan a entrar, todos empiezan a entrar, no sé, 8 o 10 pollitos. Y yo ahí les puse una reflexión, algo que a mí también me está sonando en mi cabecita. Yo les puse ahí que el instinto de los animalitos a veces, muchas veces, no siempre, supera la inteligencia del ser humano. ¿Quién les dijo a los animalitos, a los pollitos, a los polluelos, cuando oigan chillar al gavilán, corren hacia mí? ¿Sería la gallina? Sí, ella los habrá instruido, los habrá capacitado. ¿Saben qué? Si chilla el gavilán, miren, yo aquí voy a estar. Porque a veces la gallina anda ahí, los pollitos andan comiendo. Pero ¿cómo? Y a veces el ser humano ve el peligro. ¿Y qué creen que hace? Vuelvo a repetir, no siempre,
no todos. Es que me gustan las emociones fuertes. Pues ándale pues, emociones fuertes. Y ahí vas a empezar con dolores, vas a empezar con complicaciones, vas a empezar con problemas, con aquellos que están a tu alrededor. Y eso es lo que pasa también en las congregaciones, hermanos. Cuando a alguien no le gusta estar bajo una cobertura, bajo alguien que lo cuide, alguien que lo instruya, alguien que lo capacite, alguien que lo entrene. Y como ya fue a un curso de una semana a un instituto, ya se cree lo mejor. Y como allá en ese curso le dieron un diploma, dice, no, yo ya la hice. Y se salen a veces de la cobertura, hermanos. Se van. ¿Y qué creen que pasa? Que empiezan a sufrir los estragos. Si estos animalitos, yo a veces digo, no, pues se meten todos ahí. Y yo quiero pensar que aún los más débiles, los más chiquitillos, lo ponen todavía en medio para que no vayan a, no se vaya a salir. Pero es impresionante, hermanos. O sea, lo que hace pues dicen que la naturaleza, dicen que es el instinto de los animales, cómo se protegen, cómo se cuidan, cómo se guardan. Y nosotros, siendo inteligentes, pudiendo generar pensamientos, pudiendo generar ideas, a veces somos superados por ese instinto. Y los pollitos tienen una cabecita chiquitita. Y miren nosotros, bueno, de diferentes tamaños, pero ¿cómo es posible? La gallina. Y el Señor Jesús habla y es una expresión de tristeza, es una expresión de dolor. ¿Cuántas veces? O sea, no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Era constantemente, únanse. Era constantemente, hay que ir con una sola visión, con un solo propósito. Pero ¿qué pasó con en este caso, el pueblo de Israel? Cada uno. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, diferentes. Había división, no había unidad. Y eso hacía que ellos fueran conquistados, fueran maltratados, tuvieran que sufrir los estragos de otros gobiernos. ¿Cómo? Pero si ellos, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió como un tesoro para ellos. Él quería que su pueblo habitara seguro, habitara confiado. Y miren, hermanos, un primer ejemplo. Ruth de Moab, una extranjera. En Ruth 2:11 dice que Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Ruth era una princesa, era hija de un rey, tenía todos los lujos que nos podemos imaginar. Ella podía estar bien, pero renunció a todo eso con tal de venir a refugiarse
Y ahí dice en Ruth 2:12, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Todos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, también tenemos ese privilegio de venir a refugiarnos bajo las alas del Dios Todopoderoso, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, donde vamos a estar seguros, vamos a estar confiados, vamos a ser auxiliados, vamos a estar bien. Una extranjera se vino a refugiar bajo las alas del Dios Todopoderoso y tuvo el privilegio, un privilegio muy grande, muy hermoso, de ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y David aprendió de ella, de su bisabuela. Y él cuando escribía, cuando se expresaba en los salmos, Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme en la sombra de tus alas. Él había entendido, el rey David había comprendido de que él no podía confiar en su fuerza, él no podía confiar en su destreza, él no podía confiar en su armamento que él portaba. Su confianza total y plena estaba en el Señor de los ejércitos. Por eso aquí el Salmo 57:1 habla acerca de un momento difícil, un momento complicado que vivió el rey David. Y decía: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Él sabía que se estaba enfrentando a algo real, a algo verdadero, a algo que lo quería destruir, a alguien que lo quería aniquilar, a alguien que lo quería desaparecer. Pero miren, hermanos, qué confianza tenía en el Dios Todopoderoso, porque él sabía que ahí iba a habitar seguro, ahí iba a habitar confiado, de ahí nadie lo iba a poder sacar. El rey David se amparó, así que bajo las alas del Dios Todopoderoso. Tal vez alguien esté pasando por un momento difícil, un momento complicado, un momento triste. La misma palabra lo dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos aquellos que tengan alguna necesidad, acérquense con confianza al trono de la gracia. Ahí está la ayuda, ahí está el socorro, ahí está el auxilio. No hay imposibles para el Dios Todopoderoso. ¿Qué más íbamos a ver o se iban a evidenciar en los tiempos finales? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice que el Espíritu Santo ha dicho claramente, y cuando dice claramente, que no hay duda, cuando dice claramente que no hay nada de que
podemos estar dudando, porque esta es palabra de Dios, que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Otra versión dice que apostatarán de la fe, dejarán de confiar en Dios. ¿Pero por qué? Dice, pues serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Y el Señor Jesús ya lo había dicho, que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas, respaldados, cobijados por un poder engañoso. Dice que mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Y eso, ese ser posible, hermanos, a nosotros nos debe de dejar tranquilos, porque dice de ser posible. O sea, no va a ser posible, de ser posible. Y sí, efectivamente va a venir sobre los escogidos. A mí me llena de, no sé cómo decirlo, hermanos, a veces hermanos que han estado en esta casa y por la razón que usted quiera se han ido a otro lado. Y empiezan con todas las celebraciones que normalmente el mundo está haciendo. La celebración que usted quiera. Y sus argumentos que les dicen son tan ingenuos, son tan, como dice, pues difíciles de asimilar o de creer, y ellos lo creen. Dice, no, es que así nos dijeron que aquí sí es así. ¿Qué hacemos? Díganme usted ante esa, porque es el engaño. Y lo más tremendo es cuando la gente también se deja llevar por las señales, por los prodigios. Es que hace milagros. No, el que hace milagros es el nombre. Y a veces le atribuyen a la persona, al ser humano. Yo no dudo que sí, pero a veces hay señales para engañar, para confundir, para atraer, para poner la mirada en las señales, en los prodigios, y dejar de mirar a aquel que todo lo puede, aquel que es, que sí hace milagros, milagros reales, porque en ese nombre, que es sobre todo nombre, operan los milagros, operan la sanidad, opera la restauración, opera la bendición del Dios Todopoderoso. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Dios. Porque el Evangelio de Dios es poder para los que creemos, para los que confiamos, para los que depositamos nuestra confianza en Él. También se va a evidenciar el carácter de los hombres. Dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. La gente se burla. Y ahí en el versículo siguiente dice, ¿por qué? ¿Por qué se burla? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida?
Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está, como estaba desde el principio de la creación. Burladores. El problema es de que a veces cuando no estamos bien conectados, no estamos bien cimentados, hacemos caso a esas burlas, las tomamos en cuenta. Y como dicen, no, pues si antes no se burlaban de mí, si me iba yo de rodillas de tal lado a tal lado y nadie me decía nada, y como es que ahora nomás se burlan. ¿Cómo es posible? Y miren, hermanos, para todos los que se burlan, el apóstol, el profeta Miqueas escribe en el capítulo 7, versículo 8, dice: no te alegres de mí. Pero ¿sabe por qué se estaban alegrando de él? Porque le estaba yendo mal, porque lo estaban corrigiendo, porque el Dios eterno había entrado en disciplina. No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré. Bueno, la he regado, la regué, pequé, me equivoqué, pero yo voy a soportar, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Entonces mi enemiga, entonces esa que se está burlando, ese que se está con sarcasmo, se está refiriendo hacia lo que he creído, a lo que he confiado, en que un día Él va a regresar, va a venir por su iglesia y nos va a llevar, entonces lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? ¿Dónde está en el que has creído? Pues mira cómo la estás pasando, mira cómo te tienen. Mis ojos la contemplarán. Entonces será pisoteada como el lodo de las calles, porque viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Eso te dice el Señor. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río de mar a mar y de monte a monte, y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Pastorea a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque en medio de un campo fértil, que se apacienten en Basán y Galaad en los días como en los días de antaño. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán, porque Dios no te va a dejar solo. No va a permitir que sus enemigos te humillen. Él no va a permitir que, si has confiado plenamente en Él, pases vergüenza. El trabajo que Dios hace por cada uno de nosotros es maravilloso. A veces no lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a comprender. Por eso el salmista decía: ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos? Y Dios ha posado su mirada sobre cada uno de nosotros y nos va a ayudar y nos auxilia y nos levanta, porque así es nuestro Dios. Fuerte, fuerte el aplauso.
no te dejará, no te desamparará, no quitará su protección, porque has confiado plenamente en Él. Sigue diciendo acerca de sus enemigos lamerán el polvo de la serpiente como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de ti. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Se complace en hacernos el bien. ¿Lo merecemos? No, no, no lo merecemos, hermanos. El único que hizo los méritos para que nosotros ahora tengamos acceso a Él, a ello, fue el Señor Jesucristo. Él hizo todo, todos los méritos. Por eso es que ahora nosotros debemos alabarle, debemos exaltarle, glorificarle, siempre que haya oportunidad, en cualquier momento del día, en cualquier momento que hay que estar ahí dándole gracias. Ha tenido paciencia con muchos de nosotros, ha tenido paciencia y ha tenido cuidado, porque Dios es un Dios de oportunidades. Así es nuestro Dios, clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Como están de altos los cielos sobre la tierra. ¿Se imagina, hermanos, la altura? Infinita. Dice que así ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y como está de lejos el oriente del occidente, ha alejado nuestras rebeliones. Ese es en el Dios en el cual hemos confiado. Hemos venido a ampararnos, hemos venido a refugiarnos. Tengamos confianza y tengamos seguridad en que Él terminará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Vamos terminando, hermanos. Puse esta versión en Hechos 2:17. Y sucederá. Y si dice que sucederá, es que va a pasar. Si dice que sucederá, es que va a acontecer. En los últimos días, dice tu Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Versículo 21. Y sucederá, es seguro, es confiable, es palabra de Dios, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que pida ayuda, todo aquel que pida auxilio, todo aquel que pida el respaldo, todo aquel que pida refugio al Dios Todopoderoso, tenga la seguridad que Él va a enviar la ayuda, Él va a enviar el recurso, Él va a enviar la bendición, Él va a enviar
para cada una de vuestras necesidades. ¿Y qué es lo que dice? Hay que invocar, hay que decirle: tengo esta necesidad, ayúdame, yo no puedo, tú eres el único que me puedes ayudar, tú eres el único que me puedes auxiliar. Sí, son momentos, son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero yo he confiado en el Dios Todopoderoso, yo he confiado en aquel que todo lo puede, yo he confiado en aquel para el cual no hay nada imposible. Así es nuestro Dios, ese Dios en el cual usted y yo hemos confiado, usted y yo hemos depositado toda nuestra confianza. Póngase de pie, amado hermano. Levante sus manos. Tal vez usted esté pasando por un momento difícil, por un momento complicado. Pero este lugar yo lo considero también un lugar de refugio, en el cual podemos nosotros tener la ayuda, el socorro, el auxilio del Dios Todopoderoso. Él está aquí, Él está en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa. Mira, mi Dios, de que si estamos en este lugar, con nuestra presencia manifestamos que necesitamos de ti. Separados de ti nada podemos hacer. Padre, sé para nosotros un escudo, un refugio en el cual podamos siempre estar habitando seguros. Si bien es cierto que los momentos, los tiempos son difíciles, son complicados, son adversos, pero depositamos todas nuestras necesidades en ti. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo. Respalda, mi Dios, esa fe que han depositado. Muchas gracias, Dios eterno. Muchas gracias, bendito Dios, porque nunca nos cansaremos de decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Nos ha guardado y librado de todo mal. Muchas gracias, porque sí, es una realidad tu palabra. El que a ti viene, tú no le echas fuera.